Bienvenidos, soy Eusebio Bravo, kinesiólogo, y les voy a hablar un poco hoy día de algunos elementos que tienen relación con la actividad física y el ejercicio en la persona mayor, el cómo lo utilizamos, cómo es esto una herramienta. Por eso vamos a introducir algunos conceptos en el contexto de la persona mayor, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de fragilidad sarcopenia, la relación que hay, el cómo la valoramos desde el punto de vista físico, y después el cómo utilizamos la actividad física como una herramienta para tratamiento de estas situaciones o del envejecimiento o de algunos eh, síndromes geriátricos, etc. Primero, comprender esta heterogeneidad en las personas mayores y cómo la podemos diferenciar es de acuerdo a su capacidad funcional. ¿Sí? Tenemos ahí personas de la misma edad que quizás toman algún medicamento, unos más que otros, tienen ciertas comorbilidades o no, pero lo que los diferencia son sus capacidades, su capacidad funcional. Y estas capacidades les dan la posibilidad de tener mayor reserva física, o sea, la persona que está en mejores condiciones, por supuesto, va a tener mayores reservas fisiológicas que le brindan más capacidad para hacer cosas. La OMS plantea hace algunos años ya el envejecimiento saludable. Ahí ustedes ven todas las definiciones en que me quedo, que es lo central que tenemos que comprender es que esto es un proceso, ¿sí? Que se da en la vejez y que tiene que ver con que yo tengo que potenciar ciertos aspectos, tener una capacidad intrínseca, como aparece ahí, que son los atributos físicos y mentales, ¿verdad? Para tener una capacidad funcional que me permite interactuar en el entorno. Y la capacidad intrínseca está determinada por varias características. Entre esas características de salud personales, la genética, ¿verdad? Como aparece en el cuadrito acá a la izquierda. Y aquí esencial están los aspectos fisiológicos, los síndromes geriátricos, los hábitos, etc. También hablarles de esto, la clasificación internacional de la salud, en el que ustedes quizás ya conocen el CIE-10, en donde aparecen todas las enfermedades, en la clasificación de las diferentes enfermedades, solo que aquí hay un cambio en el paradigma y en el lenguaje, en el que hablamos de condición de salud, no de enfermedad, ¿sí? Y puede ser una condición, ¿verdad? Como un trastorno, ¿verdad? O una enfermedad, ¿cierto? Una comorbilidad, pero también diferentes otras condiciones, como la condición de envejecimiento. Aquí hay tres elementos centrales que están las funciones, estructuras corporales, actividad y participación, y que están influidas por los factores ambientales y personales. Ejemplos de estructuras corporales: la articulación y los huesos y todos los ligamentos, etcétera, de la cadera, que te dan soporte, soportan peso, una estructura. ¿Y qué función tienen? Esa, ¿sí? De sostener el peso para que tú puedas caminar, que vendría a ser la actividad. Tú tienes la capacidad de caminar gracias a que están esas estructuras y funciones. Y este caminar te permite ir a la universidad, o sea, cumplir tus roles, desempeñarte en el entorno, ¿ya? Y los factores ambientales pueden ser tanto barreras como facilitadores. Un factor ambiental, no sé, el que tengáis escalera en la casa, por ejemplo, factor personal, el que tengas alguna otra condición de salud, tus hábitos, el ánimo que tengas, etcétera. Todo eso puede estar influyendo y va a estar relacionado y va a interactuar entre todos estos elementos. ¿Qué es lo importante? En esto, en la potencialidad que tengo en esta estructura y funciones que me permiten realizar actividades y desempeñarme en un entorno. Eso es lo clave. Volviendo a lo de capacidad intrínseca y muy en relación a lo que hablábamos recién, y ustedes ven las dos curvas, azul y burdeo, la capacidad intrínseca como va disminuyendo producto de la edad, pero a pesar de que quizás yo pueda tener algún déficit o tenga esta capacidad disminuida, yo puedo seguir teniendo una capacidad funcional que me permite desenvolverme en un entorno. Y a la derecha, en el gráfico acá, eh, capacidad física versus edad, en el fondo, cómo va disminuyendo mi capacidad física hasta que yo muero en esta situación A, o bien ocurre algo en este punto, ¿sí?
baja mi capacidad, se restaura, ¿verdad? Producto de esta reserva, o bien quedo con menor capacidad. Y de ahí continúo con la edad hasta la muerte, finalmente, ¿sí? Pero hay diferentes trayectorias de cómo puede moverse mi capacidad física de acuerdo a lo que pueda ir ocurriendo. Nosotros las personas mayores, como ya les decía, las clasificamos de acuerdo a sus capacidades. Acá en este gráfico, vigor versus a lo que va pasando a lo largo de la edad, que esto va disminuyendo. Por supuesto, esa curva se desplaza a la derecha en la situación de las personas de arriba, que están fan, que hacen deporte, que hacen lo que quieren, las que tienen una capacidad funcional adecuada, y ya las que aparecen con cierto grado de fragilidad, ¿verdad? O bien ya de discapacidad. Este punto de inflexión, este circulito entre función y fragilidad, es donde ahí hay mayor o hay riesgo de perder una capacidad física, que es la capacidad de moverse, que es la que te da o es requisito para tener una buena capacidad funcional. Y en ese sentido, para evaluar esta movilidad tenemos marcadores funcionales como la velocidad de la marcha, el test de marcha 6 minutos, la prueba para pararse y sentarse 30 segundos, subir de peldaño, pararse desde el suelo. Y estos valores nos permiten clasificar en estas diferentes etapas a las personas mayores para poder utilizar, en este caso, la actividad física o el ejercicio como herramienta para potenciar sus capacidades. Este concepto tiene que ver también con lo físico, es la resiliencia física, es una capacidad de recuperar o mantener la función física frente a algún estresor. ¿Sí? Esto depende de los factores psicosociales, de las conductas, del entorno, de otras comorbilidades que tengamos y de cómo están mis sistemas fisiológicos finalmente. ¿Y qué de mis sistemas fisiológicos? Las reservas. Mientras más reservas tengo, mejor voy a poder responder a un estresor. ¿Sí? Y por supuesto que va a tener relación directa con la actividad física. Esto es una de las cosas que queremos potenciar. ¿Sí? ¿Para qué? Para sacarlos de esta situación, este otro concepto que es más bien negativo, que nos habla de deterioro progresivo, de que me lleva a estar vulnerable, de que pierdo mis reservas, y eso me hace estar en riesgo, ¿sí? Que es la fragilidad, ¿ya? ¿Por qué pongo estos dos conceptos? Porque son contrarios, uno es más bien positivo y el otro es más bien negativo. La mirada de la fragilidad tiene que ver con esto, con los déficits, apuntar a. Pero creo que tenemos, y bueno, ya muchos ya lo hablan, esto de cambiar de esta visión, de potenciar estas capacidades. Por eso estos conceptos más, no nuevos, porque ya se hablan hace harto rato, pero esto de la capacidad intrínseca, de capacidad funcional, de resiliencia física, todos estos son conceptos más positivos. Y la fragilidad, ¿sí? Es un síndrome multisistémico. Hay múltiples sistemas que se están o están deteriorados, ¿sí? Y que me llevan a tener déficits, ¿ya? El tema ahí es o lo relevante es las reservas. Cuando yo estoy frágil tengo menos reservas. Y si tengo menos reservas, voy a tener una capacidad de resiliencia física menor, que era lo que les comentaba antes. Pero que es importante que entender que hay múltiples sistemas que están participando. Puedo tener varios órganos afectados y eso me lleva a una condición de fragilidad. ¿Sí? Y donde me va a dar cuenta esto de este nivel orgánico o fisiológico que esté ocurriendo a mi fenotipo, en el qué capacidad tengo y qué lo físico. Eso me da cuenta de qué está pasando en el sistema interno. ¿Ya? Por lo mismo, uno aborda con el ejercicio todo esto por todos los beneficios que tiene el ejercicio a nivel multisistémico. ¿Sí? Por eso es una de las herramientas que tenemos para enfrentar la fragilidad. Y no solamente la fragilidad, sino que también la sarcopenia, como lo vamos a ver más adelante. Lo bueno de esto es que con esta herramienta, y como vemos en este gráfico, yo voy desde la robustez hacia la discapacidad. ¿Sí? El tema es que esto puede ser reversible. Por supuesto que va a ser más
probablemente reversible si es que estoy en una situación de fragilidad o de prefragilidad, llevarte a robustez. Pero si ya estoy en una discapacidad, una situación de discapacidad, va a ser más difícil, ¿verdad?, el revertir esta situación. ¿Ya? Y aquí vemos la relación que hay entre la fragilidad y la sarcopenia. ¿Sí? La sarcopenia tiene que ver específico con la función muscular, pero desde el punto de vista fisiopatológico se parece muchísimo, sobre todo, pero hablando más bien de la fragilidad física. ¿Ya? Aquí están en juego diferentes impedimentos, diferentes enfermedades, condiciones, hábitos que están influyendo, ¿verdad? Y que me dan ciertos fenotipos, ciertas características que son muy similares y que cuando en esto me va mal, estoy en una situación de sarcopenia, de fragilidad, voy a tener más riesgo de morir, más riesgo de caer en discapacidad, en hospitalización, en dependencia, etc. Por supuesto que ambos dos hay una potencialidad en revertir esta situación. Y acá cuando cruzamos esta robustez, como les decía, en estos gráficos, en estas situaciones, en estas fotitos, las diferentes personas que uno ve y puede observar las diferentes capacidades, ¿verdad? Medidas con estos marcadores funcionales, como ya les decía. También hay otros, que es cuando cruzamos los físicamente independientes con los frágiles y los físicamente dependientes, con diferentes pruebas, ¿verdad?, que apuntan aquí a valorar la movilidad, a valorar la capacidad física, como la velocidad de la marcha, que ya la vimos, el time up and go, que es una prueba de pararse en una silla, caminar 3 metros, volver y sentarse, y el tiempo es lo que tú mides, pero también el cómo lo observamos, esto lo vamos a ver en la clase presencial, también la prueba del apoyo monopodal, la prueba de Berg Balance Scale, que es para ver el riesgo de caer, entre otros. Y en la fragilidad, como ya vimos esta definición, ¿verdad?, más global y que plantea lo del envejecimiento saludable, pero aquí una de las primeras que abordó este tema y apuntaba más a la fragilidad física. Y hay 5 criterios, los pueden ver cuando una persona se considera frágil desde el punto de vista de los criterios de Fried, es cuando tienen 3 o más de esos criterios, se habla de fragilidad, 1 o 2 de prefragilidad. Y ahí ustedes observan que todos tienen relación con la movilidad, con los aspectos físicos, ¿ya? Y abajo hay otra escala que se utiliza y lo utilizamos en el hospital, que es el Frail, que también, si ustedes observan, tienen que ver con aspectos físicos, solo que ahí uno le suma las enfermedades ahora. Y a la derecha, en un consenso, este es el consenso asiático, pero también hay otros, en el que esas pruebas valoran, ¿verdad?, o dan cuenta de la fragilidad en una persona mayor, como la fuerza de garra, la velocidad de la marcha, el time of and go y el SPPB, que son pruebas que vamos a ver después en el taller presencial, ¿vale? Que sí, quedémonos ahora en que para criterios de fragilidad, la fuerza de garra, ¿sí?, son 15 kilos para mujeres, 27 kilos para hombres, y la velocidad de la marcha es 0.8 metros por segundo. Ese es el punto de corte para hablar de criterio de fragilidad. Y como vamos a ver en la siguiente, también para criterio de sarcopenia. Acá está escrito los diferentes grados de fragilidad, por ejemplo, y cómo tanto en lo descriptivo, de acuerdo a la capacidad como que uno observa, y también a las pruebas físico-funcionales que uno podría tomar, ¿sí?, para tú poder clasificar en estas diferentes situaciones. Por lo que hablábamos, si mi herramienta es la actividad física o el ejercicio físico, ¿verdad?, yo puedo sacar a alguien de la fragilidad moderada, llevarlo a leve o llevarlo hacia la robustez. Por supuesto que mientras, como ya les decía, mientras más severo, cuesta más revertirlo, pero esto te sirve para tú saber en qué situación estás y si lo que tú estás proponiendo y haciendo tiene efecto. Acá está el consenso europeo de sarcopenia, ahí está la definición de sarcopenia, como ustedes pueden ver, tiene que ver con malos resultados, al igual que hablábamos de la fragilidad. Mientras más severa la sarcopenia, tiene que ver con el bajo rendimiento físico. Hay diferentes pruebas que son para medir tanto fuerza, masa muscular, como el rendimiento físico. Y estas son las que hacemos. Ahí está, hay una diferencia. Yo les hablaba de 15 y 27, pero eso en población chilena. Pero aquí
En este consenso habla de 16 kilos mujeres, pero es lo mismo. ¿Sí? Está la prueba de pararse y sentarse 5 veces, que es para ver la fuerza y potencia de extremidades inferiores. Y ahí está el punto de corte, mayor a 15 segundos demorarte. La velocidad de la marcha también, al igual que la fragilidad, 0.8 metros por segundo. El SPPB, que lo vamos a ver después, el time Van Gogh mayor a 20 segundos, ya es criterio de sarcopenia, ¿se fijan? Y también me sirve para hablar del criterio de fragilidad. Entonces son pruebas físicas que nosotros nos van a permitir, de nuevo, valorar a la persona para tomar decisiones finalmente. Sumado a todos estos conceptos, ya que estamos hablando de movilidad, tenemos que hablar de movimiento, ¿sí? Que entendemos el movimiento, de la postura, del balance, etc. Y aquí esto se plantea hace muchos años, de dónde emerge el movimiento en esta interacción. Y si ustedes se fijan, es muy similar a lo que hablábamos en el envejecimiento saludable, ¿sí? En esto de la capacidad intrínseca, que serían acá las características individuales, el entorno, que es el mismo entorno, ¿verdad? Y la tarea, que tendría que ser la capacidad funcional, de lo que hablábamos previamente, ¿se fijan? El tema es que la movilidad o el movimiento se da así, con estas características, con esta interacción. Y ahí todos pueden ver en esas fotos diferentes situaciones, diferentes entornos, diferentes capacidades, ¿sí? Y la movilidad, esta es una de las definiciones, pero hay otras, pero tenemos que considerar no solamente eso, sino que también la capacidad de manipulación, por ejemplo. Y de nuevo, para ir como integrando los conceptos, tanto lo que veíamos previamente en esta interacción individuo, entorno, tarea, con lo que ya les decía de la CIF, con lo que ya les decía del envejecimiento saludable. Aquí yo tengo la capacidad de caminar, ¿verdad? ¿Para qué? Para finalmente desplazarme a la reunión del club de adulto mayor, ¿te fijas? Y yo, teniendo esa capacidad de moverme, puedo generar esta interacción social, ¿sí? Que era lo de la participación, ¿sí? Como un ejemplo. Como otro ejemplo es esto, el de poder manipular la función de las extremidades superiores. ¿Para qué? Para comer, para alimentarme. Que finalmente, de nuevo, esta capacidad, no sé, pues, si voy al cumpleaños de mi nieto, pues ya puedo estar sentado en la mesa comiendo con mi familia y celebrando. Finalmente eso es. Eso es esto que vimos al inicio del envejecimiento saludable, el bienestar en la vejez. Y el movimiento tiene varias características. Uno es que dirige un objetivo, siempre hay una intención detrás para moverte, ¿verdad? Es adaptado dependiendo de los diferentes desafíos del entorno. Esto se va adaptando a esa demanda y va variando, ¿sí? Y es de manera coordinada, hay una coordinación sumamente compleja del sistema nervioso central. Es económico, eficiente y efectivo al mismo tiempo. El sistema va a elegir los elementos para que se cumpla la tarea o la función de la mejor manera, ¿sí? Y también este puede ser voluntario, como el, no sé, agarrar el celular, y automático, que va a ser el control del equilibrio mientras yo estoy hablando por celular, que no estoy pensando en eso, de manera automática. Y automatizadas cuando ya aprendo alguna tarea, no sé, el conducir, por ejemplo, después se automatizan ciertos patrones. Y esas son las características del movimiento. Pero yo, para moverme, necesito de todos estos elementos que me van a dar la estabilidad y el control postural, el balance, que son estrategias posturales, la parte sensorial, lo biomecánico, que habla de los límites de estabilidad, todo el procesamiento cognitivo, lo dinámico durante la marcha, el cómo yo percibo mi cuerpo en el espacio. Todos estos elementos son requisitos para yo poder moverme finalmente. Y el control del balance, hay 3 procesos que son centrales, o a ver, no centrales, sino que principales, ¿verdad? Hay un centro procesador de información, ¿verdad? Que da una respuesta, y a su vez hay una información sensorial que está subiendo,
que se integra a nivel cerebral y se genera un output, motor, que finalmente yo siento cómo están desde el punto de vista vestibular, somatosensorial visual, y eso se procesa arriba y digo ya esta activación muscular para mantener la estabilidad o responder frente a una perturbación, por ejemplo. ¿Sí? Yo censo esto, proceso, integro y hago una respuesta. No sé, doy un paso para evitar caerme. Y por otro lado, ¿qué necesito o qué capacidades están o qué componentes tienen que ver con la necesidad tanto de moverme como el balance propiamente tal? Son estos diferentes elementos, que son los 4 componentes que se llama, porque aquí, y para ligarlo al ejercicio, el ejercicio multicomponente es lo que actualmente la lleva, ¿verdad? Para todo, para el tema de la fragilidad, para la sarcopenia, para el riesgo de caer, entre otras cosas, ¿ya? Y hablamos de control postural, lo importante que es, y ese es uno de los componentes que está participando, además de la resistencia cardiovascular, la fuerza y potencia y la flexibilidad. ¿Vale? Esto yo los necesito, o la persona mayor las necesita. Y cuando estas diferentes componentes o capacidades están disminuidas, producto del reposo prolongado, por ejemplo, corro riesgo de disminuir mi capacidad intrínseca. Y si disminuye mi capacidad intrínseca, disminuye mi capacidad funcional, y eso es lo que la persona mayor necesita para el bienestar. ¿Se entiende? Y cuando esto se quiebra, estamos en problemas. Ahora, ya viéndolo como una herramienta para tratamiento, ¿sí? El abordaje para la fragilidad y también para la sarcopenia, ¿no parece? El ejercicio multicomponente. Y ahí ustedes pueden observar detenidamente cómo se plantea en las sesiones, en la frecuencia semanal, en las repeticiones, en el volumen de ejercicio, etcétera. ¿Ya? Porque ahí es cuando hablamos de ejercicio físico y no de actividad física. El ejercicio es una actividad física que es planificada, como esa, multicomponente, 3 veces a la semana, con tanta carga, con tanto reposo, con etcétera, a tal intensidad. Y acá a la derecha ven en ese grafiquito como esta herramienta, que es la actividad física o el ejercicio, qué objetivo tiene, va a depender de cómo estén las personas, ¿verdad? Si una persona está bien desde el punto de vista de sus capacidades, la mantenemos bien. Si hay algún déficit, apuntamos a ese déficit. Y si está en una condición de fragilidad y discapacidad, los ejercicios o la actividad física va a apuntar a darle mayor movilidad para que tenga mejor capacidad funcional. ¿Sí? Y por ejemplo acá en la prescripción del ejercicio para revertir la fragilidad, aquí está la situación prefrágil y frágil, por ejemplo, y ahí ustedes ven esto que les hablaba de a cuánta intensidad, cuántos minutos, dónde se le da el énfasis. Si se fijan, la persona frágil son menos minutos, pero con más énfasis en lo aeróbico. ¿Por qué? El ejercicio aeróbico, bueno, todo el ejercicio en verdad, multicomponente, pero por supuesto que cuando haces ejercicio aeróbico se gatillan algunas cosas u otros factores en el fondo, dependiendo de qué tipo de ejercicio estés haciendo, pero por ejemplo en la fragilidad el ejercicio aeróbico tiene una influencia más multisistémica, ¿ya? Y ahí se ven todos los beneficios a la derecha del ejercicio, a nivel fisiológico estamos hablando, ¿ya? Y se centra en cuáles, en lo neuromusculoesquelético, cardiopulmonar y ¿cómo se llama? Y lo metabólico, si ustedes se fijan. ¿Sí? También en hospitalizado, por ejemplo, en este estudio que se hizo en el Hospital de Navarra, 400 pacientes, alta edad, con X grado de independencia funcional, vieron que el ejercicio físico multicomponente tenía efectos sobre la capacidad funcional medida con Bartel, con el rendimiento físico medida con el SPPB. De este derivan varios artículos que hablan de la
de de los otros beneficios que hubo también a nivel fisiológico, a nivel de factores bien específicos de fuerza, potencia, de torque, etcétera, también a nivel cognitivo, ¿sí? Pero ya esto está ya súper demostrado y hay literatura más actual también que habla de todos los beneficios que tiene el ejercicio multicomponente. Y acá hay otro ejemplo también de cómo graduarlo, ¿verdad? Y ustedes se fijan, desde a mayor intensidad le voy a poder dar a una persona mayor que es más robusta, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo clave ahí? ¿Cómo es lo progresivo de los diferentes elementos, ¿vale? El ejercicio eh, físico tiene influencia en las caídas. Disminuye el riesgo de caer, disminuye la prevalencia, el que vuelva a ocurrir una, previene el que ocurran, etc. Te sirven las diferentes pruebas que necesitamos para valorar el riesgo. Tienen que ver con aspectos físicos. El ejercicio físico, las diferentes estrategias o ejercicios propiamente tales, hablan de mover el centro de gravedad con control, de modificar las bases de apoyo, de utilizar o no los brazos como apoyo. El ejercicio tiene que darse durante 12 semanas en adelante para tener efectos. Este ejercicio tiene que durar 50, 60 minutos, ojalá multicomponente, con énfasis en la fuerza y potencia de extremidades inferiores y en el balance. Eh, Acá a la derecha hay diferentes ejemplos en esta progresión de cómo voy haciendo cosas más simples, los cuadritos verdes, a cosas más complejas en los cuadritos de más arriba rojitos, ¿verdad? Abajo, por ejemplo, esto de la marcha, de caminar en tándem o caminar con los pies cruzados o diferentes como ejercicios muy simples que se pueden hacer y que tienen impacto. Y hay varios programas que tienen que ver y que son domiciliarios en el fondo, como el BB Frail, el Otago, que son pautas de ejercicios que hacen las personas mayores en su hogar. El ejercicio puede ser grupal como individual. Por supuesto que el ejercicio supervisado se recomienda más en personas mayores que tienen más riesgo. Eh, ya les decía que lo multicomponente es lo más practicado. El objetivo, si bien está en el marco de las caídas, siempre va a ser aumentar o mantener la capacidad funcional y que los programas de ejercicio también impliquen interactuar con el entorno. Y hay diferentes características, aquí ustedes las pueden ver, que voy haciendo estrategias que van de movimientos más lentos a más rápidos, con bases más amplias a más chicas, con mayor demanda desde el punto de vista sensorial, etcétera. ¿Qué otras características? El énfasis en el multicomponente va a ser el balance con las fuerzas extremidades inferiores. La complejidad se tiene que ir incrementando y tiene que haber complejidad y desafíos, si no, no hay mejora. Esto es en conjunto con el paciente, las necesidades del paciente, la motivación del paciente. Se tiene que integrar en actividades de la vida diaria. En el fondo yo entreno el pararme y sentarme con carga para poder después pararme de un sillón, de un sofá que me cueste, que a cualquiera le cuesta pararse, ¿se entiende? O yo levanto 4 kilos, ¿verdad? Desde el suelo porque después voy a mover una caja cuando esté haciendo algo en mi casa. A eso va en que los ejercicios tienen un sentido, tienen una relación con las actividades cotidianas. Y todas las estrategias que yo utilizo es a partir de la valoración, de las pruebas de valoración que hice. Y aquí hay algunos ejemplos de videos de, de actividades que se pueden ir haciendo, ejercicio propiamente tal, o bien ya llevarlo al entorno, bajar el centro de masa, que es recoger algo, te fijas que en el fondo hay muchas personas que se les cae el celular y no tienen la capacidad de agacharse a recogerlo, pero lo intentan hacer y ahí es cuando se caen, se fijan en diferentes situaciones haciendo diferentes ejercicios.
¿Qué nos llevamos? Cuando hablamos de persona mayor, tenemos que hablar de la capacidad funcional. Y si hablamos de capacidad funcional, tenemos que considerar las capacidades físicas y mentales de las pacientes. También tenemos que considerar que tenemos que sacar o evitar o prevenir o revertir la prefragilidad, la fragilidad, la sarcopenia por todo lo que implica. Tenemos que potenciar los conceptos más positivos, ¿verdad? Como la resiliencia física. Nosotros con el ejercicio físico vamos a potenciar estas capacidades. Tiene múltiples efectos el ejercicio físico y múltiples beneficios. De hecho, el envejecimiento lo que promueve es que hagas ejercicio, come bien y sociabiliza y así vas a envejecer bien. Es una herramienta que tenemos a disposición y que tiene múltiples efectos sobre las personas mayores y finalmente para darles mayor bienestar. Eso. Vamos a ver en el taller presencial o en las clases presenciales ya más en específico estas pruebas y vamos a poder integrar estos diferentes conceptos. Muchas gracias, chiquillos. Nos vemos.